Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a un episodio de Sí Confío. En el episodio anterior hablamos con la licenciada Marisol Licón, quien es una trabajadora social. El día de hoy nos encontramos con un invitado especial, quien viene a darnos su testimonio acerca del intento de suicidio. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, un poco nervioso, pero ya estoy relajándome. Entonces, un tema por demás interesante y con mucho tabú, así que vengo con toda la disposición de responder dudas, preguntas, no importa, no se tienten el corazón, digamos. Ok, agradecemos mucho que esté aquí realmente, porque como usted lo menciona, hay muchas personas que se cierran a hablar del tema y pues si no se habla, no se puede sanar, considero yo. Entonces lo invitamos a que nos platique un poco de usted y que platique su historia. Ok, mira, les voy a platicar propiamente de cómo sucedió, ¿ok? Voy a tratar de ir de antecedentes de manera muy breve, pero bueno, fue en el año 2017, ¿sí? Yo estudiaba ya la licenciatura en psicología, entonces en su momento fue muy confuso, porque o sea, ya estás estudiando, estás a la mitad de la carrera, de repente surgen estos pensamientos y también a la vez surgen los pensamientos de, pero ¿cómo es posible tú que estás estudiando psicología? ¿Cómo es posible tú que ya has llevado horas de terapia? ¿Sí? Propiamente cómo surge dentro de las características de mi personalidad, siempre he sido una persona introvertida. Entonces, los primeros pensamientos quizá iniciaron, ni siquiera tienen que ver con una cuestión de tiempo cercana al hecho más fuerte, por así decirlo, sino que en secundaria, incluso en primaria, ¿sí? Siempre preguntándome sobre el tema de la muerte, ¿sí? ¿Qué habrá después de la muerte? Yo no lo sabía en ese momento, pero después descubrí que propiamente, incluso a esa edad ya sufría, pero no sufría, ya presentaba ataques de pánico, ¿sí? De repente entre la madrugada, la taquicardia, el miedo a me voy a morir. Entonces, puedo decir que esos son los antecedentes. ¿Cómo sucedió? Les comento, ya estudiando, yo llevaba mi proceso terapéutico y después de eso, simplemente va a sonar un poco contradictorio, simplemente surge, ¿sí? Había sentimientos o emociones negativas, o lo que se le podría traducir como emociones negativas, y el intento en sí fue un poco confuso porque surge primero la idea, ¿sí? Es decir, ¿dónde puedo hacerlo? O te comienza a aparecer imágenes, no sé, si vas manejando y pasas por un puente y de repente ves un semáforo, literalmente el primer pensamiento, la primera imagen que tienes es tuya colgada, ¿sí? O comienzas a preguntarte, ¿qué pasaría si tomo veneno? ¿Sí? Incluso piensas en las posibilidades reales de cómo lo harías, ¿sí? Ahorcamiento, cortándote las venas, incluso con el acceso a internet buscas la manera correcta de cortarse las venas y nunca falta en internet sobre todo cómo puedes hacer cosas que te dañen, ¿sí? Que el corte no sea de tal forma, que sea de tal manera para que no se pueda cerrar, buscas incluso cuál puede ser la manera menos dolorosa, buscas cuál es la más dolorosa, cuál te haría sufrir, buscas los efectos, buscas el qué pasa mientras estoy quedando sin oxígeno por ahorcamiento, ¿sí? Entonces, primero fue la idea, después se lo comenté a mi psicóloga, por ahí me hizo un trabajo desde el área sistémica, recuerdo, unos momentos muy prácticos, y pues vino el fin de semana que fue propiamente el intento. Digamos, yo por el lugar, perdón, donde vivía, había una viga de acero, ¿sí? Es decir, una viga de acero. Y días antes, o meses antes, incluso, perdón, semanas antes, te imaginas, bueno, tengo lazos, tengo esto. Entonces, si lo amarro de ahí, y volteo hacia arriba porque me lo estoy imaginando, y si lo amarro de ahí, puedo dañarme la columna vertebral, entonces tiene que estar a esta altura, tengo que hacer este tipo de amarre para que pueda mi peso, ¿sí? No caerme hasta así que al piso, que realmente quede colgado. Entonces sí elegí el lazo, sí elegí el lugar y al momento de ya hacerlo, que recuerdo que era un domingo por la noche, ese entonces yo estaba literalmente solo, mi papá estaba ahí, pero pues él estaba en sus rollos
Y me levanté a hacerlo, elegí el lugar, me aseguré primero que mi papá estuviera dormido, puse mi celular en silencio y en ese momento me preguntan, o una de las preguntas habituales que me hacen es, ¿y por qué no se lo dijiste a nadie en ese momento? Créeme que en ese momento no piensas en decírselo a alguien. Entonces cuando me levanté de la cama, yo no soy una persona creyente, ¿no? Pero algo me detuvo. ¿Sí? Es más, les puedo decir que fue el único momento en mi vida en el que he sentido realmente quizá una fuerza superior. ¿Sí? Me senté en la cama y ya cuando iba a hacerlo algo me detuvo, simplemente fue de no lo hagas. ¿Sí? Anterior a eso había tenido breves episodios incluso de alucinaciones, sí llegué a escuchar gente, no reconozco la voz, no podía decirles cómo era la voz, pero por ejemplo que me hablaban desde la cocina, ¿sí? Que me decían el típico asno, ¿no? Muy habitual. Y después de eso, sí fueron días muy difíciles, primero que nada aceptarlo, después comentárselo a la psicóloga, pero en lo que yo se lo comentaba a la psicóloga, que yo iba los viernes, tenía que trabajar, entonces fue lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, toda la semana, y durante la semana el único pensamiento era de, ¿lo puedo volver a intentar? En la parte de introversión yo nunca le mandé mensaje, ¿sí? Porque dije, pues bueno, no es como que se lo voy a contar, yo me iba a trabajar a la sierra, pues igual no estoy allá, pero durante ese lapso de tiempo ya comenzaban a aparecer estas ideas de hacer cartas, ¿sí? Ya me imaginaba, le voy a hacer una carta a una de mis mejores amigas y le voy a decir esto, o al otro día, igual la carta, no sé, a mi mamá o a alguno de mis hermanos. Esa semana fue, tampoco me cuesta describir, fue una sensación de vacío muy grande propiamente, les digo, no podría describirlo como tal, pero se siente, incluso era un cansancio de, yo tenía que levantarme todos los días entre 5:30 de la mañana y 6, y realmente no podía, ¿sí? Había algo en mí que me decía, pues quédate aquí tirado porque aquí tienes que estar, necesitas descanso. Yo sabía que no era descanso, que era otra situación. Y ya les lo llegó ese viernes, lo platiqué con mi psicóloga, me estuvo monitoreando y todo. Y pues aquí estoy platicando. Por eso, casi 5 años después, un poquito más de 5 años. Y en ese momento, bueno, en esos momentos, ¿hubo algo que usted haya identificado de, bueno, por esta razón es que tengo esta ideación, esta crisis suicida, o no? Qué buena pregunta. Creo que ayudó a moldear esa conducta las lecturas que realizaba muy de la mano, o mejor dicho, filosofía, toda la parte sobre cuestionarse la vida, si vale la vida para vivirla, si no vale, ok. Entonces, eso lo influyó, aparte con esta característica mía en la que me costaba externalizar lo que sentía, incluso hasta la fecha podría decir, a veces no digo cómo me siento, simplemente guardo silencio. Y más al momento de, bueno, me imagino que esas lecturas eran como el nihilismo y todo eso, ¿no? Entonces, el comenzar a tener este tipo de lectura existencialista, el nada tiene sentido, etcétera, y además no comentárselo a alguien, o sea, fue sobre todo una carga más emocional. Sí, puedo decir que sí había cierta carga emocional. Traía la presión de que, o sea, yo estudié ya a los 24 años. Sí, es decir, terminé la prepa a los 21, vaya, entonces también había mucha presión social. Ya empezaba a saber a los amigos que ya estaban, no sé, con su carro, comprando su primer casa, no sé, formando una familia. Y comienza que de manera, no quiero decir inconsciente, pero de manera inconsciente comienza a haber esa presión social de otros lo están logrando y tú no. ¿Sí? Entonces sí, también pasaba por eso, ciertamente. Y en el caso de amigos también soy reducido en amigos. Y los ataques de pánico en algún momento, incluso actualmente, ya descubrió el origen o a qué se debían, lo afectaron incluso en esta crisis. Ok, se siguen haciendo presentes, sí, los aprendí a aceptarlos, sí, pero he aprendido a vivir con ellos. Es decir, no sé, el último ataque de pánico que tuve sería la semana pasada. Cada vez se presentan de manera distinta, típico el dolor en el pecho, los mareos, sudoración, nerviosismo, pero he aprendido a aceptarlo. Un poco de aceptación y compromiso ahí. Yo quisiera retomar esta parte de que decide hablarlo con su terapeuta el viernes siguiente a que lo planea.
lo intenta. Entonces, ¿qué pasa después de que habla con ella? ¿Cuál es el seguimiento? ¿Qué pasa? Ok. Dentro de la técnica sistémica que me aplicó, literalmente sacó unos monitos y me dice, esta es la vida y esta es la muerte. Sí, y las puso sobre un tablero. ¿Ok? Y dijo, el centro, si no mal recuerdo, me dijo, el centro eres tú. Entonces me dice, ¿qué tan lejos ves la vida y qué tan lejos ves la muerte? Yo recuerdo que la muerte sí la puse lejos y la vida más cercana al centro, que se supone que donde era yo. Entonces ese fue como el primer, que agradezco la técnica, no sé qué hubiera pasado si hubiera puesto los momentos al revés o igual. Eso fue cuando me dijo, bueno, es que en realidad entonces sí quieres vivir, entonces quizás tienes que trabajar en eso, que no has querido trabajar, que sientes que te puede llevar a cometer suicidio. Pero cuando la psicóloga me dice, bueno, es que tú estás más en la parte de querer vivir, ¿sí? O sea, desde ahí ya es como quitarse una carga. Porque incluso contarlo la primera vez no es fácil, recuerdo que incluso hasta la presión en el pecho, ¿no? El pasar saliva para poderlo contar. Pero eso fue la primera señal que tuve para decir, bueno, realmente no quieres cometer suicidio. ¿Cree que la psicóloga sí ayudó mucho en este proceso? Sin ella hubiera sido diferente. Sí, sin duda. Sí, creo que si hubiera sido diferente. Lógicamente yo también ya había trabajado de manera individual con otros terapeutas y esta situación de manera irónica se presenta mientras yo ya mitad de la carrera, pero si no hubiera sido por esa psicóloga, quizá hubiera sido diferente, no sé, no quiero criticar a los psicólogos, todos somos, que aquí somos psicólogos, ¿sí? Pero no sé qué hubiera pasado si me hubiera tocado una psicóloga, que también lo viví, pero eso es tema para otra oportunidad. Para otro podcast. Ajá, que hubiera tenido, no sé, miedo. No sé qué hubiera pasado si me dice, mira, entonces te voy a referir, o que hubiera caído en una iatrogenia, donde, no, mira, échale ganas. Entonces fue alguien preparada, sí, y también que le agradezco siempre la apertura que tuvo para escuchar. Más bien no lo quería decir al principio, a contarlo con personas externas por la parte de ser juzgado. Sabemos que somos buenos para juzgar y es una generalidad. ¿Alguien más que lo ayudara? ¿Familiares, amigos? Al principio seguí con esta parte de no contárselo a nadie porque soy en ocasiones, aunque no lo parezca, soy muy cuadrado. Dije, ¿quién va a escuchar mis cosas? Soy un profesional de la salud. Pero después recuerdo que se lo conté a una amiga y eso también fue liberando la carga, por así decirlo, hasta que en algún momento me animé a contarlo en una conferencia propiamente. Sí, desde ese momento ya no es como que me causa impacto ni nada. Hablo con ellos sin tabú, a veces de manera un poco más ácida, más cruda, pero pues es una de las maneras que tengo para poder llegar a las personas, sobre todo a los hombres, ¿sí? Porque los hombres crecemos en una cultura en donde tú no puedes llorar, tú no puedes hacer esto, y pues la verdad es que sí, y te das cuenta, hay quienes nos alcanzamos a dar cuenta y hay quienes no se alcanzan a dar cuenta. Entonces yo trato a través de hablar de estas cuestiones llegar a esos personajes que les cuesta decirlo y que van a ir al psicólogo. Yo en lo personal he escuchado esta como, no sé si sea general para todas las personas que intentan suicidarse, pero que antes de hacerlo tienden a regalar todas sus cosas. Lo que tiene más significado para ellos tienden como que a darlo. Entonces, ¿sucedió lo mismo con usted? No, en mi caso no funcionó, pero sí es algo habitual, sí tienes razón, sí las personas que comienzan a regalar sus cosas. Lo importante en el suicidio, y me voy ya un poquito quizá a las investigaciones, es identificar las características de esta persona, porque por ejemplo, de repente, no sé, podemos conocer a alguien que tiene muchas fiestas, o organiza muchas fiestas, o que tiene muchos amigos, y que siempre llega, no sé, a las 4 de la mañana a su casa, intoxicado o algo. Bueno, esa puede ser una conducta suicida, ¿sí? Toda conducta suicida es aquella conducta que te causa daño. Entonces, de repente sorprende y la gente en ese criterio social, no, pero es que ¿cómo pudo suicidarse? Porque pues, tenía muchos amigos. Por ejemplo, se da mucho en los famosos, ¿no? Se suicida algún famoso y lo primero que hacen las personas, voy a decir hacemos de manera general, es decir, pero pues si lo tenía todo, tenía dinero, podía hacer lo que muchas veces no es así, la conducta suicida puede estar disfrazada, por así decirlo, con otras conductas. En mi caso no pasó así. De hecho, lo que menos me preocupaba era saber qué podría pasar con mis cosas. Entonces, cuando en su consultorio llega alguien, bueno, en algún momento ha llegado alguien con un intento o ideación suicida.
Sí, sí ha llegado, sí, por cuestiones éticas voy a tratar de compartirles un poco nada más. Sí se ha llegado a adolescentes y adultos, han llegado a adolescentes entre los 12 y los 17 años que lo intentaron el día anterior. El caso más fuerte relacionado con el suicidio fue un chico. Él decía con la persona que iba acompañada, hoy lo voy a volver a intentar. ¿Siente que su experiencia con esto le ha ayudado a tratar con otras personas o es así como totalmente ajeno a? Si me permite, o sea, afortunadamente ahora sí que mi labor como psicólogo me permite empatizar con estas personas. Sabemos que el suicidio es algo muy recurrente en Chihuahua, el número uno, en Ciudad de Delicias, hasta, si no me recuerdo, es en el lugar cuarto a nivel nacional, índice de suicidios. Otro dato por ahí, Chihuahua en proporción con sus habitantes es el estado con más trastornos mentales. Sí, sabemos que, no sé, en Ciudad de México son millones de habitantes, pero en proporción no presentan tantos trastornos mentales como Chihuahua. Entonces, me permite entenderlos y también me pasa que lo utilizo como un recurso terapéutico. Y cuando llega la persona y dice, tengo la ideación, me he imaginado haciendo esto, y digo, sí comparto un poco de esto, obviamente no hablo de mí, tanto porque se trata del consultante, pero sí le comparto esto. Y su reacción es de, entonces, hay quienes me han preguntado, entonces, ¿se me va a quitar? Y digo, sí, se te va a quitar. Vemos personas, vemos personas que hemos pasado por esa situación, la parte de la empatía, el espejeo, te comprendo lo que estás viviendo. Entonces, cuando les dices a las personas muchas veces de esta experiencia, soy el terapeuta del paciente, te comprendo lo que nos estás sintiendo, y comienzan a soltarse, ¿sí? Al menos en terapia, y comienzan a hablar, comienzan a contar cosas muy fuertes para ellos y que te ayudan a comprender por qué piensan del suicidio como una alternativa. Y volviendo a usted como persona, bueno, después de haber pasado por esa ideación suicida, esa crisis suicida, el intento suicida, ¿qué ha cambiado a nivel personal actualmente al usted que era en ese momento? Ok, ¿qué ha cambiado? Uno, me permito conocer a las personas, ¿sí? Por ejemplo, como docente, me gusta escuchar alumnos, digamos, de un grupito, luego alumnos de otro grupito, luego alumnos de otro grupito. Me gusta escucharlos, ¿por qué? Porque eso me permite acercarme a las personas, ¿sí? Entonces, eso ha cambiado en mí. ¿Qué más ha cambiado? Me di cuenta que soy una persona resiliente, ¿sí? Para bien o para mal, que eso tengo que trabajarlo en terapia. Estoy consciente de ello. A veces ya hay pocas cosas, también me llama la atención, hay pocas cosas que me causan impacto. Eso también me gustaría trabajarlo. Hay cosas que sí, propiamente me dejaron de causar impacto. Por ejemplo, el suicidio. Ya cuando alguien me dice o llega al consultorio, he pensado en el suicidio, no me causa impacto, pero creo que ahí le saco el beneficio, ¿no? Desde, pues bueno, sí puedo trabajar, ¿sí? Entonces, ¿qué más ha cambiado? Ya no me juzgo tanto, me juzgaba mucho, ¿sí? Juzgaba mucho mi apariencia. Ahora si tengo ganas de estar barbón, por ejemplo, me estoy barbón. Si tengo ganas de no ir tan formal a algún lado, me doy el permiso de no ir tan formal. Y antes existía la presión social de no te puedes vestir como hombre, no te puedes vestir así, no puedes hacer esto porque eres hombre. Entonces me permito ya sentir más y disfruto más cada vez más. Es decir, ya pasé la pequeña crisis de los 30, entonces me gusta el punto del que me encuentro en mi vida, aprendo de todos. Eso también es algo que ha cambiado. Escuchar las pequeñas historias de vida más allá de que sean en el consultorio. No sé, escuchar quizá la tuya, quizá escuchar la de Carmen, la de Fernanda, la de Vianney, me permite tener más conocimiento sobre que las personas, todas tenemos una historia de vida. ¿Qué cosas cree que le han ayudado a mantenerse fuera de estos pensamientos? Permitirme sentir a lo que antes me dieron. Por ejemplo, uno como adolescente, la música es un parámetro, ¿no? Me junto nada más con estas personas que escuchan cierto tipo de música. Y a escondidas sí escuchas, no sé, en el corrido alterado, ¿no? Entonces, ya dejé, les repito, esa parte de juzgarme. Ya si tengo ganas de escuchar un corrido y después escuchar, no sé, una banda de heavy metal, lo hago también. Entonces,
¿Qué me ha ayudado? Actualmente tengo una hija también, o sea, paso mucho tiempo con ella. No quiero sonar ¿cómo se les dice? Bueno, eso no se les menciona después. Pero me gusta pasar tiempo con mi hija. Es decir, no sé, saliendo de trabajar, lo primero que hago es ir con mi hija. ¿Sí? Los fines de semana son para mi hija, yo me desconecto, incluso a veces también contesto mensajes. ¿Sí? Son para mi hija, disfruto mucho pasar tiempo con mi hija, con mi esposa, lógicamente, y en retrospectiva lo pienso y digo, muy personal, digo, bueno, entonces me hubiera perdido todo esto si hubiera cometido suicidio. ¿Sí? Me permito, es muy raro que me meta también a cambiar eso, que tenga conflictos con alguien. ¿Sí? Evito el chisme a todas costas, quizás los escucho chismes, pero no evito conflictuarme. Muy pocas cosas ya me tomo personal, créanme que no hay cosa que no me hayan dicho. Creo que lo único personal que me tomaría actualmente sería que, no sé, alguien me dijera algo sobre mi hija, no, ahí sí, creo que sí perdería la cabeza, pero no, he trabajado bien para que conforme vaya creciendo no me pase, no sé, en la escuela. Pues. Entonces eso es parte de lo que yo también, eso es algo de lo nuevo que tengo. Yo he dividido mi vida en dos momentos. Ese día, que tiene que ver con el suicidio, de todo lo que he logrado hasta ahora. Estoy por terminar también una maestría. Vivo tranquilo, vivo disfrutando. He escuchado a algunos, presumiblemente, personas que me dicen, ¿no tienes preocupaciones? Y yo, no, es que sí las tengo, pero acepto las cosas que no puedo cambiar. ¿Sí? Entonces, en lugar de preocuparme, ahora más me ocupo. Me imagino que es como, yo lo veo como las adicciones, de que es algo que tienes que estar luchando día con día para no recaer en el alcohol, en el cigarro. Entonces, en este caso también contaría, o sea, luchar cada día por seguir con vida. Al principio sí, te puedo decir que al principio sí, después digo, brincas esta pequeña barrera y comienzas a disfrutar. Es decir, se hace de noche y dices, ya quiero que sea mañana porque voy a hacer esto y esto. Por ejemplo, he perdido muchos miedos. Uno de los miedos que perdí ya en mi nueva etapa de señor, con familia y todo, perdí miedo a volar en avión. ¿Sí? Para mí tuve anteriormente la oportunidad quizá de hacerlo, pero era uno de mis mayores miedos. Nunca lo hacía, siempre me quedaba un clic de comprar el boleto. Entonces, pues también mi esposa me ayuda en esa parte, también me empuja a atreverme a hacer cosas que no me daban miedo, que antes me daban miedo. Entonces, volar en avión es un miedo que me he quitado de muchos otros miedos. Quizá, lo personal, yo identifico que las personas con estos rasgos de ideación suicida tienen muchos miedos a los que no quieren enfrentarse. Esa es mi conclusión personal, no como psicólogo. Digo, hay miedos a los que no te quieres enfrentar. Y los miedos, una de las ventajas de los miedos es que se sabe que le tiene miedo, entonces sabes contra qué puedes. Eso es otra cosa, he reducido, sí estuve en mi época rebelde con el cigarro, sí llegué a probar drogas, sí también, pero ya ahora actualmente drogas cero, alcohol muy ocasionalmente, no quiero que mi hija me vea en algún momento borracho, cigarro lo dejé definitivamente, me costó, tuve varias recaídas, pero a partir de este año, precisamente no he fumado, he cambiado hábitos también alimenticios, el sueño, tengo más higiene del sueño, entonces, ¿por qué? Como personal de la salud, perdón, pues también tienes que trabajar en esa cuestión. Me surge una duda, con base en lo que estás platicando, de el mantener una vida saludable. ¿En qué porcentaje cree que influye esto en una ideación suicida y ya, pues, posteriormente un intento? Ok, te voy a hablar un poquito ahí como profesional. Como psicólogo, estaba platicando hace poco con una nutróloga. ¿Has escuchado la frase, somos lo que comemos? Sí. Sí. ¿Cuál es la base de tu alimentación? No, yo estoy platicando. Si consumes azúcar, sí. Ella me mencionaba, ¿sabías que hay investigaciones, y lo estoy parafraseando, ¿sabías que hay investigaciones que demuestran que hay bacterias en tu estómago que generan ella lo definió así como comportamiento depresivo? Ella imparte una conferencia donde te dice, debes de comer este tipo de alimentos, ¿para qué? Para elevar la serotonina en tu cerebro. Entonces, sí, y con base científica te puedo decir, sí, influye un tipo de alimentos. Por ejemplo, que si ya estás con esto y comienzas a tomar, no sé, alcohol y a comer lo que sea, pues no vas a tener defensas de... Y devolviéndome un poco a lo que comentaba ahorita, personalmente
usted. A mí toda esa parte de, bueno, comenzar a sensibilizarse hacia uno mismo y hacia los demás, y referente a lo que decía Carly sobre pues, luchar por vivir, me suena más como a dejar de sobrevivir para empezar a vivir. Sí, bueno, tomando las millones de frases que existen, sí, es muchas veces es más complicado vivir que morir, pero que sea complicado vivir no significa que la solución sea morir, ¿sí? Ahí disculpen el pequeño trabalenguas que me acabo de aventar, pero sí, sin duda es comenzar a vivir, ¿sí? Quizá si otra persona en algún momento en la entrevista lo platica, vamos a coincidir con esta parte en la que pues cada uno ha comenzado quizá a vivir. Hay quienes lo dicen, nací de nuevo. Y hay personas que cambian incluso hasta su sistema de creencias y es completamente válido. Hay personas que de repente dicen, después no cometí suicidio porque me acerqué, no sé, a Dios. Y es también totalmente válido que haya servido eso para que ahora esté también quizás formando una familia o sea, se hizo miembro de alguna iglesia. También aprendí, les digo mucho a no juzgar a los demás. Pues, a fin de cuentas se rescata eso de las redes de apoyo, ¿no? Que incluso esa red espiritual funciona. Sí, esa es otra parte ahí conectada con mi parte espiritual. No creo en el Dios de los libros, en el Dios de algunas religiones, pero sí creo que hay una fuerza más allá que nos puso aquí, por así decirlo, de manera muy breve. Pues yo quería comentar que la verdad me da mucho gusto que esté aquí y poder escuchar toda su historia y pues darnos cuenta de que, y más usted, de todas las cosas positivas que ha tenido pues ahora su vida después de este suceso. Pero sabemos que ahí afuera hay muchas personas, sobre todo jóvenes, que presentan estas ideas, estos pensamientos, y me gustaría saber ¿qué mensaje les daría usted a todas esas personas que tienen ideas o pensamientos desde su experiencia? ¿Qué mensaje les daría? Quizá sirvo yo como ejemplo de pocas cosas en esta vida, pero yo me pondría como ejemplo. Con estas personas sí trato un poco más fuerte, más directo y decirle, sí, mira, yo también lo intenté hacer, sí hay una solución, lógicamente, como psicólogo decirle, esto no lo va a curar porque de repente hay campañas que se agradecen, por ejemplo, si te sientes de tal manera, te invito a una taza de café. Claro. Entonces, una intervención quizá hice un poco más profesional, de acudir al psicólogo, es que no quiero sonar como que al charanismo, pero sí acude al psicólogo, no eres la única persona que ha estado ahí, yo lo he estado, entonces el mensaje que les daría es, también va a sonar ambiguo, pero es que se quiten las personas el estigma de ir al psicólogo. Nombra de manera despectiva a quien asiste al psicólogo, quien va a psiquiatría, incluso por los mismos profesionales de la salud. Y no es así. La salud mental también forma parte de la salud. De hecho, actualmente el término salud ya no se separa entre salud y salud mental. Salud incluye salud mental. Pues ya hemos llegado al final de este episodio. Quiero darle las gracias y de parte también de mis compañeras por la disposición y por la apertura a hablar sobre este tema que quizá, como usted menciona, al inicio no era fácil, pero que lo esté contando ahora pues es muy importante y nos enriquece tanto a nosotras como a todas las personas que nos escuchan. La frase del día de hoy o de este episodio es pedir apoyo si es necesario, y es algo que debemos aprender y no tener vergüenza de hacer. Gracias a ustedes por la confianza y la invitación. Yo creo que en especial este fue un plus porque tiene conocimientos en el área de la salud mental, y aún así puede contar su experiencia y ser una imagen de que sí las cosas pueden cambiar. Entonces, pues muchas gracias. Creo que el podcast cada vez se enriquece más con la información de las personas que hemos traído a él. Y bueno, este va a ser el último capítulo antes de pasar a la conclusión. Este ya va a ser el penúltimo capítulo, en todo caso. Muchísimas gracias por estarnos escuchando con el paso de estos días, y recuerden, si necesitan ayuda, llamen a la línea de vida 911. Si en algún momento presentan una crisis de tristeza, ansiedad, estrés, soledad, ideación o intento suicida,
las 24 horas, los 365 días del año. De igual manera, si eres más de mensajes que de llamadas, te dejo el número del chat de confianza en WhatsApp, 555533. Recuerda que no estás solo. Y bien, nos vemos entonces la siguiente semana. Muchísimas gracias. Hasta luego.